días, bienvenidos a Agenda Vol TV. Hoy tenemos un tema que seguro no deja a nadie indiferente porque después del anuncio del presidente Gabriel Boric en cadena nacional de la Estrategia Nacional del Litio han surgido, por supuesto, muchos análisis, especulaciones, giros eventualmente respecto a lo que se anunció o más bien profundizar en los contenidos y bueno, era tan así como se decía, cuáles son las implicancias, cómo lo ven desde el sector que trabajan los expertos en minería. Vamos a estar justamente conversando de esto en profundidad. Estamos junto a Gustavo Lagos, académico de la Pontificia Universidad Católica, experto con una tremenda trayectoria en minería. Gustavo, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Bárbara, mucho gusto. Muchas gracias por volver, porque estamos replicando justamente un panel en el que tuvimos una conversación muy interesante sobre litio hace no tanto tiempo, también junto a Domingo Ruiz, Así doctor en es. química y profesor asociado de la USACH. ¿Cómo está, Domingo? Hola Bárbara, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, vamos directo al grano para ir desglosando y haciendo ese triple clic que tanto nos gusta aquí en Emuel TV. ¿Qué les pareció en principio en general lo que anunció el presidente Gabriel Boric desde el inicio? Después vamos viendo cómo ha ido evolucionando la discusión. Le doy la palabra a los dos, Gustavo y Domingo. Bueno, déjame comenzar por seniority. Oye, este, mira, yo tomé el anuncio del presidente de una manera distinta que otras personas y yo creo que yo estoy en lo correcto, ¿ya? Porque yo lo tomé como con una lectura de lo que ha venido pasando en el pasado, ¿ya? ¿Y cuál es esa lectura? Esa lectura es que el gobierno hace una presentación tratando de satisfacer los deseos de su sector, ¿ya? Que quiere participación estatal en todas partes mayoritaria, ¿ya? Por ellos que fuera 100%, no 51%, y bueno, y eso es lo que trató de satisfacer esta estrategia. En particular porque ya habían habido muchos gritos, ¿no es cierto?, por la decisión positiva del Comité de Ministros en cuanto a los bronces. Entonces, todas esas cosas previas juegan en favor de tener una declaración muy maximalista de parte del presidente. Pero no hay que equivocarse. Esto no es lo que se dijo exactamente, sino que es lo que ha ido apareciendo posteriormente en la prensa, ¿no es cierto?, por parte del ministro Marcel, que dijo que esto eran solamente los recursos estratégicos. Nadie sabe cuáles son los recursos estratégicos. Yo creo que son los del Salar de Atacama, ¿ya? Y a lo mejor se podrían extender a Maricunga. Bueno, y sabemos que políticamente a algunos les gustaría extrapolar eso hasta los 70 salares. Pero bueno, ahí está nuestra fauna política, ¿ya? Entonces, esto se ha ido retrayendo ya, y lo que yo valoro es que se haya dado el punto de partida de una carrera de negociaciones entre Codelco y los privados, entre NAMI y otros privados, ¿no es cierto? En que de aquí a poco tiempo más, pocos meses, ¿ah? Vamos a tener encima de la mesa todas las condiciones que son posibles para los negocios. Y vamos a tener también claro un mapa de qué es lo que más le conviene al Estado según el Estado y qué es lo que más le conviene a la empresa según la empresa. ¿Ya? Eh, y eso es muy positivo porque el gobierno entonces va a tener tres alternativas. Una es decir, ok, yo pongo los recursos financieros, ¿no es cierto?, para tener el 51%, porque no alcanzan de por sí. Segundo, yo dejo que la empresa, ¿no es cierto?, privada tenga liderazgo en participación y que el Estado sea minoritario. Y tercero, no me gusta esto y por lo tanto yo voy a obstaculizar y bloquear este negocio. No lo acepto, no lo autorizo. Son tres posiciones. Y yo creo que es más o menos obvio cuál va a triunfar, que es la segunda. Como lo de Domingo. Ya se me hace agua la boca para poder seguir en las bajadas, pero Domingo. Mira, yo Bárbara, a ver, a mí en el marco global de lo que es la propuesta, a mí me parece que los ejes que tenían que estar están. ¿Ok? Me parece que la propuesta per se no es mala. Ahora, como todos sabemos, esto se fue entrampando a medida que fueron pasando las horas, por algunos puntos particulares que no quedaron bien definidos, que no quedaron claros. Pero yo insisto, a mí la propuesta me parece que abre una dimensión que es muy interesante y que Gustavo lo acaba de mencionar, que a mí me parece que era vital, que es permitir que privados puedan ingresar en el negocio del litio. Porque hasta este minuto, hasta el
jueves en la tarde, no se podía, no podía. O sea, tú podías ser dueño de un salar y no podías sacar medio litro de salmuera porque la ley no te lo permitía. Por lo tanto, se abre la ventana para que tú ahora, para que privados puedan, a través de Codelco como este ente articulador, comenzar a generar y a prospectar negocios. A mí me parece que esa ventana es fundamental, ¿ya? Eso es algo que en realidad se necesita. Ahora lo que hay que discutir es todo lo otro. A mí, piensa tú que, y creo que con Gustavo también creo que también algo menciona, piensa tú que todo esto de este paraguas de la empresa nacional no existe todavía. Ese es un proyecto que se va a presentar a segundo semestre. Por lo tanto, en la práctica, plan B es Codelco asume el rol negociador como representante y garante del Estado frente a los privados. Y por lo tanto, una vez de ahí en adelante empezamos a prospectar qué negocio es bueno, en qué condiciones. El ministro Marcel ya lo mencionó el otro día, fue un poco como decantando esto de si es el 51-49. Hay otras opciones de negocio, no es la única, puede ser pacto de accionistas, cláusulas, hay un montón de figuras que se pueden ir configurando, que parece que no todo era tan blanco y negro, y por lo tanto a mí me parece que lo relevante es eso. Y hay un punto, y yo con esto termino esta parte, creo que por lo menos, yo creo que lo que es rescatable es que a un gobierno por lo menos se le dio el puntapié y tal como se ha gustado. Yo creo que esto de darle el puntapié inicial era absolutamente necesario. Nosotros estamos atrasados 13 años en esto de elaborar una política del litio, así que bienvenido y a buena hora. Yo creo que dentro de todo como resumen. Ahora, es súper interesante conversar con ustedes porque llevan tanto tiempo en esto que tal como mencionaban al inicio, claro, ustedes escuchan un anuncio, pero ya tienen muchas vueltas en esto, entonces saben perfecto cuáles van a ser los matices, saben que hay cosas que se anuncian de una forma y pero que pues van a, no sé, van a aparecer estos grises, como dicen ustedes, ya nada es blanco y negro y de alguna manera pueden evitar tener esta mirada tan crítica o tan buena quizás respecto a algo que saben que va a ser muy modificado. Es este caso y les pongo el ejemplo de lo que ha ido surgiendo los últimos días y también ahí planteo una duda porque el ministro Marcel dice, bueno, a ver, lo que dijo el presidente y efectivamente es así, yo lo revisé, que específicamente cuando habla de la propiedad, él dice que en algunos proyectos de valor estratégico para el país, el Estado tiene que ser un socio mayoritario. Entonces, la duda que surge ahí, tal como lo decía Gustavo, es, bueno, ¿cuáles van a ser los proyectos de valor estratégico? ¿Van a ser todos o van a ser casi ninguno? Porque de eso va a depender qué tanta sobrereacción hubo o no al principio de estos anuncios. Si va a ser casi ninguno, bueno, no es tan terrible. Si van a ser todos, probablemente sí, Gustavo. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, mira, aquí hay dos tipos de negocio. Uno es lo que se pagó la inversión, que son básicamente SQM y Albemarle, y otros en que no ha habido inversión todavía, que son todos los otros, ¿ya? Entonces aquí hay una distinción súper importante, porque en los primeros el Estado tiene opción de recuperar todos los yacimientos. Y si la privada quiere quedarse con una parte de los yacimientos, tiene que pagar por eso, ¿ya? Y eso es lo que se negocia en el caso de SQM, ¿ok? Con todas las complejidades y con no tres opciones, sino que con 50 opciones. Porque fíjate que bajó el precio de SQM, ya, o sea, la acción. ¿Y por qué bajó? Porque había temor de que no hiciera las inversiones. Bueno, eso es parte de la negociación, po. Ya, ahora, en mi opinión, el mercado va a entender muy rápido, y ya lo está entendiendo, ¿no es cierto?, que esto no amenaza las inversiones de SQM, porque sería absurdo que el gobierno hiciera una negociación para amenazarla, ¿ya? No le conviene. O sea, imagínate que SQM perdió valor en sus acciones y eso le pega muy fuerte a los pensionados en Chile, porque bajaron las AFP, ¿ya? Y además, en el caso que se negocie con un valor inferior de SQM, eso no le conviene al gobierno porque le van a pagar menos. Entonces la gente no sabe esas cosas. Y seguramente el presidente tampoco lo sabía cuando dijo eso. No se esperó esta reacción mundial, ¿ya? Pero fíjate que Elon Musk, para ir redondeando, digamos, A dijo lo propósito de siguiente, reacciones mundiales, además de todos claro, los medios, la prensa internacional hablando de estatización de empresas, poco menos claro, respecto a este plan. exactamente. Claro, pero Elon Musk, que es el empresario más importante del mundo, ¿ya? Eh, En esta materia, además, muy relacionada. No claro, fue. que además es dueño de la fábrica más importante de automóviles eléctricos en el mundo, que está metido de lleno en la fabricación de baterías de litio, ¿qué dijo? Dijo, bueno, hay mucho litio en el mundo, ¿ya? Lo primero, o sea,
diciendo, si Chile se nos pone difícil, vamos a producir en otra parte. Súper simple. Tiene toda la razón. Esa es la economía, eso es lo que los chilenos no saben. Y le Si agregó otra nosotros cosa, Elon Musk, porque no, decía, hay mucho litio, claro, lo importante aquí realmente, más que tenerlo, es la capacidad de refinarlo, procesal. claro, porque de resulta que procesarlo. hay dos etapas, Bárbara. La extracción del litio en minerales, que produce un concentrado, y la refinación del concentrado. La refinación se hace casi completamente en China. En cambio, lo que produce Chile es refinado, porque el producto de la salmuera es refinado. Entonces, Chile produjo el año pasado el 26,8% del refinado mundial y China el 67,1%. Argentina el 4% y el resto del mundo 2%. Entonces, yo te digo, la gente no sabe eso. Por supuesto, Estados Unidos y Australia está construyendo capacidad de refinación para procesar sus propios concentrados, pero en este momento esos concentrados se procesan en China. En cambio, ¿qué es lo que le vende Chile a China? Le vende litio refinado, ¿ya? Eso la gente no lo sabe, cree que nosotros vendemos el litio así a granel. No. Bueno, eso es lo que te quería decir. Entonces, eh, digamos, te agrego una cosa. Cuando ocurrió lo del salitre, ¿por qué ocurrió lo del salitre? Bueno, porque los empresarios europeos sabían, los países europeos sabían que Chile tenía más del 50% del salitre del mundo. O sea, producía más del 50%. Y que le ponía un tremendo impuesto, elevando el precio que ellos tenían que pagar. Por lo tanto, estaba amenazada el suministro de salitre en el mundo. ¿Tú crees que si hay una empresa del Estado que controla el 35% o 40% del litio del mundo que está en el Salar de Atacama, ¿ya? El Salar de Atacama tiene cerca del 40% de las reservas del mundo y son las mejores reservas del mundo, son las más baratas de traer. ¿Tú crees que si hay una sola empresa del Estado que maneja eso, ¿ya? No va a haber preocupación a nivel mundial de que llegue mañana un señor como presidente de Chile y diga, no, pues señor, yo voy a elevar el precio, voy a hacer cualquier cosa? No se van a arriesgar. ¿Ya? Ahí viene el peligro de sustitución, ya sea por minas en otra parte, ¿te fijas? O por sustitución ya de verdad por otro material. Ese es el tema. Domingo, hay hartas cosas que se saben y no se saben, también aprovechemos este espacio para ir despejando eventualmente mitos, por ejemplo, cuando se habla, cómo se procesa o no, qué tanto se refina o no, pero, por ejemplo, la capacidad de producir baterías, entre otras cosas. ¿Cuán real es, cuán posible es en un corto plazo para Chile? Mira, ese es un, bueno, es un tópico que la verdad que es súper relevante. ¿Ah? A mí siempre me preguntan por el tema de se puede o no. Mira, yo lo he dicho en todas partes y en todos tonos. ¿Ah? La pregunta no es si se puede o no. ¿Nosotros podemos hacer batería en Chile? Sí, podemos. Hay gente que sabe cómo hacerlas, tenemos, no, tenemos las materias primas para hacer las baterías, sí. Si la discusión es otra, el tema es hasta dónde nosotros nos subimos en la cadena de valor agregado. Porque a lo mejor, y yo voy a retomar y me voy a anclar un poquito a lo que comentaba Gustavo. Por ejemplo, con esto de la empresa, yo tengo que ser un poquito más, o sea, el negocio es tan suculento en este minuto que aunque a ti te ofrecieran el 49%, sigue siendo un tremendo negocio. Hay una Por lista supuesto. así, de este porte, de gente que está esperando venir a invertir ya ahora, en este minuto. Con el 49% y es un negocio absolutamente, en este minuto, con las rentas que tenemos ahora, es suculento. Pero piensa tú, un inversor pequeño que de repente va a tener una menor producción, porque efectivamente las mayores están en el Salar de Atacama, los otros salares tienen menos y hay muchos de ellos que hay que prospectarlos todavía, que todavía no se sabe en qué condiciones se puede traer, en qué concentraciones. Pero si tú tuvieras acceso a un salar más pequeño, probablemente no vas a entrar a competir con SQM, pero por ejemplo tú inmediatamente puedes entrar a la cadena de valor agregado y en vez de vender carbonato, y como dice Gustavo que efectivamente nosotros vendemos un carbonato purificado, ya de grado batería, a diferencia de otros países que tienen que mandar a refinarlo, tú puedes perfectamente, por ejemplo, en vez de vender carbonato de litio y tú ya quisieras vender hidróxido, subiste el valor. Ya inmediatamente el valor sube de venta. Si quieres seguir escalando, en vez de vender hidróxido, puedes vender una materia prima para baterías. Por ejemplo, podrías vender un material catódico. Ya tú multiplicas por 10 el valor de tu inversión. Inmediatamente. Si no quieres vender el material, puedes vender los cátodos.
¿ya? Y así tú puedes seguir escalando en la cadena hasta que te puedas animar a hacer una planta de batería. Creo que la vez pasada lo comentamos, que la memoria me falla desafortunadamente, Bárbara. Creo que lo comentamos el caso de Argentina, que a mí me parece que es súper relevante. Argentina puso una planta de batería. Ellos no pretenden ir a competir con China, no pretenden ir a desbancar el mercado asiático. Ellos lo que están haciendo es una planta de batería de escala pequeña que sirve para consumo interno. ¿Ya? Es para uso militar, transporte. No más, ellos no pretenden salir a vender al mercado ni ir a competir si el costo de exportación es bajo. Ellos se sacaron eso encima. Y con Sí, pero un Domingo, sistema. perdón que lo interrumpa, pero aquí me imagino que la pregunta de fondo es, ¿de qué depende que podamos ir escalando eso? Porque, claro, si usted lo dice, es una así tan fácil, decimos, bueno, entonces queremos la planta de batería o queremos el nivel más alto. ¿De qué depende? ¿Podemos? ¿Hay un tema Se de puede, recursos? ¿Hay un tema de es tecnología? una decisión que pasa más que nada por inversionistas. Mira, en este minuto, no sé si ustedes saben, Corfo le acaba de adjudicar a BYD, le acaba de asegurar reservas por creo que 80.000 toneladas, en el fondo para que BYD pueda tener un suministro permanente, a costo de que BYD va a poner una planta de cátodos en Chile. O sea, se podía, siempre se pudo, ¿sí? ¿Te fijas? Eso Entonces, ¿por qué simplemente no es lo una hacíamos antes? porque en el fondo pasa por un recurso que es de privado. O sea, nosotros no, Pero, Chile no tiene, o sea, ¿quién tiene carbonato de litio? Es SQM, no es el Estado que puede negociar con otras empresas. Por tanto, porque pues yo no puedo ir a entrar a hacer baterías por SQM. Sí me puedo asociar ahora a través de una empresa y podemos entonces generar un negocio en términos de ver, mira, hagamos, no sé, cátodo, hagamos batería. Pero esa puerta estaba cerrada porque este era un negocio donde tú no tenías entrada. ¿Te fijas? Ahora puede venir una planta de batería a instalarse a Chile y sabe con quién se tiene que asociar y en qué condiciones. Esas Gustavo, son de negocios, sí, son estrategias de cosas. bueno, agrego esa a misma mí, pregunta porque es la que todos hacen. ¿De qué depende que sí. podamos ir escalando el nivel de sofisticación del producto que Yo podemos... creo que hay que, mira, es un tema absolutamente de economía, es hasta dónde Yo te nosotros seamos puedo competitivos. Hasta dónde Gustavo. podamos ser competitivos, no echemos o sea, si, mira, yo creo que el punto es este. Nosotros, por ejemplo, no vamos a hacer automóviles eléctricos en Chile. Esa es la expectativa. No vamos a hacer autos. Entonces, si tú me dices, la cadena hasta dónde vamos a escalar, no vamos a hacer automóviles eléctricos. No vamos a entrar a competir, no tenemos el sustento básico para hacer eso. Pero si tú me preguntas si podríamos hacer baterías, perfectamente. Básicamente se trata de asociaciones entre privados y punto, o entre público y privado. Es negocio, simplemente. La capacidad está y se puede. Gustavo. Mira, Corfo planteó esto en los convenios, ¿ya? Mm. Y resulta que tres de las licitaciones que hizo Albemarle, digamos, finalmente no resultaron. ¿Por No qué? resultaron. ¿Por qué no resultaron? Porque a lo mejor no estaban bien concebidas las bases, porque las empresas se echaron para atrás, después de haber aceptado, digamos, las bases. Este, habían aspectos de precio que no estaban fijados. Bueno, la licitación equivalente a SQM nunca se hizo, ¿ya? Y no sé si se va a hacer tampoco. No sé si tiene sentido hacerla. Porque la verdad es que este acuerdo de Corfo con BID a mí me parece muy interesante. Me parecía interesante que BID estuviera plantado en Chile, porque BID construye baterías y construye autos, ¿ya? Mm. Entonces, obviamente hay que conversar con ellos. Ahora, entonces, ese es el tipo de empresas que nos interesa, ¿ya? Ya, pero en el caso de esa, porque eso ya un contrato ya es algo que se concreta, ¿en qué condiciones? Porque si ellos le hubieran dicho que tenían que ceder control, por ejemplo, o entrar como minoritarios asociados con el Estado, ¿habría sido atractivo? Y ahí entramos a No sé. otra variable que le aprovecho de agregar porque en este tono de los blancos y negros se nos olvidaron todos los matices que empiezan a aparecer después. No solo se puede ejercer control, decía el mismo ministro Barcel, siendo un socio mayoritario en el término de económico, Mira, siendo yo te dueño de puedo, la yo te empresa, puedo no. Se responder a pueden eso. hacer pactos de accionistas, se pueden hacer miles de Voy a hacer un cosas que montón de no cosas. necesariamente tienen que ver con la propiedad. Tal cual, Así Gustavo. es. mira, yo te puedo contar porque un poco Sí, lo que comentaba Gustavo. La razón por la que esa licitación se cayó fue, y me Gustavo lo acaba de mencionar, es porque nunca se definió cuál era el precio preferencial con el que iban a comprar esta empresa. O sea, en el exacto. convenio decía, mira, usted me va a comprar a mí carbonato, yo le voy a vender carbonato de litio a usted a un precio preferencial. Por ¿Y lo qué no tanto, se va le a tener discute tan una preferencial? ventaja respecto al resto. Y Sí, ¿y usted, por qué? Porque lo lo que que pasa es que ocurrió, perdón, lo que ocurrió fue que el precio no estaba fijado en el contrato con eso, no, Albemarle.
Y en cambio, en el contrato con SQM se fijó ese precio, porque se dieron cuenta que estaba mal hecho el otro contrato. O Estaba sea, mal hecho. claro. Entonces, lo O que sea, hizo BYD ahora con Corfo es definir un contrato entre Corfo y BYD, donde a BYD lo que le interesa es que le aseguren una cantidad suministro, de carbonato de litio para sus plantas de producción. Punto. Se exacto. acaba. Y ese negocio a nosotros nos significa que en teoría, si esto se plasma y realmente llega a buen puerto, vamos a tener una planta de material catódico instalada en Chile. Y eso era todo, po. O sea, te fijas, o sea, y de ahí Pero en ¿para qué adelante. explicarlo entonces con tantos detalles, cosas que finalmente Entonces, aquí... a BYD no le interesa Ya. ser socio mayoritario, ni tener el 51%, ni tomar decisiones administrativas técnicas respecto a de No, dónde se saca el litio. BYD quiere carbonato de litio, punto. O sea, acá, que quiere que le aseguren claro. una tasa, una producción fija, cosa de que ellos puedan hacer sus cálculos de producción y estimación a los próximos 5, 6, 10 años. Y eso era todo, po. ¿Te O sea, fijas? obvio, Entonces, si van a este tipo de negocios que a construir una nosotros nos planta y van a tener que invertir en ella, tienen que asegurar que van a tener el recurso para poder trabajar. Gustavo. No, no, pero es que los recursos no son para esta planta solamente, sino que son para China. 80.000 toneladas es un montón de recursos, no es para una plantita chica de Cato, ¿ya? Ese es el cambio entonces. Claro, Algo que lógico. quede en Chile, digamos. Lo que le interesa a los chinos es el suministro. Eso es lo que les interesa. Y incluso hay ofertas, yo entiendo que ha habido ofertas recientes al gobierno de hacer negocios muy interesantes para Chile, digamos, siempre que se garantice el suministro. Eso es lo que les interesa a los chinos. Y perdón, a los norteamericanos también. también están en la misma pelea. Sí, Claro, sí, mira, cuando aparece Estados Unidos diciendo que aparece hasta el fantasma de la nacionalización y toda esta historia, simplemente es en Estados Unidos velando por tener suministros. Es eso, o sea, es el susto de que el suministro. Entonces, China, ¿qué es lo que hizo? Lo amarró a través de un contrato tecnológico. Sí, se acaba, po. Y eso, o sea, esa es una de las tantas maneras de donde tú puedes ir generando asociaciones público-privadas con transferencia tecnológica y todo ese paraguas que conlleva en ponerle valor agregado a un material que es estratégico en este minuto y que nos va a durar lo que nos va a durar. O sea, la ventaja de darle valor agregado es que tú permites estirar el ciclo de vida del producto y entonces puedes claro. venderle un valor mucho más alto. Ahora, preguntémonos un poquito, yo no conozco el convenio de Corfo con BID, ¿eh? Habrá que mirarlo más en detalle para ver cómo son las participaciones, cómo es la participación de personal chileno, cómo vamos a aprender algo de esa cuestión, porque tú comprendes que si vienen puros chinos a producir cato, no nos sirve para nada, po, porque después se van a exportar y no van a aprender nada, ¿ya? Entonces, obviamente que hay que mirar los detalles de estos contratos, ¿ya? Y lo que interesa ahí no es la participación mayoritaria del Estado, sino que es que el proyecto se haga en Chile. Eso es lo importante, ¿ya? Y que por supuesto haya transferencia tecnológica hacia los profesionales chilenos, eso es lo que importa, ¿ya? En mi opinión, esa es mi opinión. Claro, lo que pasa es Mira, que, como dice usted, lo que importa es qué es finalmente lo que importa y cómo se puede lograr, porque tal como dice usted, independiente de la propiedad, por ejemplo, para seguir con lo mismo, claro, si se va a producir en China, si nosotros vamos a poder participar y aprender, bueno, estamos ganando de otra forma también. Si queremos recaudar más, bueno, existen impuestos, royalty y muchas otras formas también de recaudar, no necesariamente teniendo más propiedad sobre la empresa, por es ejemplo. valor agregado. Piensa tú que cuando tú haces el upgrade, porque pasas de carbonato, no sé, al cátodo, tú multiplicas por 10 el valor agregado inmediatamente. Entonces, no todo es vender más y aumentar la producción a caballo. También tú puedes recaudar más dinero si vendes un producto más caro, más con mayor valor agregado. Si eso también es parte de la estrategia de negocio. Entonces, eso es la crítica que siempre se nos hace. O sea, seguimos vendiendo carbonato. Ojo, es verdad, nosotros vendemos un carbonato que es grado batería, o sea, ahí hay I más D por medio, porque eso no es llegar, lo que sale del salar no es purificado, hay que Domingo, pero purificar en plan. quiero, Pero ahí tienes valor agregado, pero esa es quiero, una quiero etapa primaria. clarificar, quiero clarificar que lo que hace Australia y Estados Unidos, ya Australia que produce mucho litio, el primer productor mundial, refina todo su litio en China, Ujú. porque produce un concentrado. Chile refina todo en Chile, porque produce carbonato de litio, grado técnico y grado batería. El carbonato de litio y hidróxido de litio que produce Australia lo hace en China, incluso el grado técnico, porque lo que se exporta en concentrado tiene un 6% de litio. Fíjate.
6% Así de litio. Y ese concentrado es el que va a China, a las plantas chinas. Y a eso se refería Elon Musk. ¿Te fijas? Esa es la capacidad de refinación, que es distinta si tú estás hablando de una salmuera, como son las chilenas y las argentinas, ¿ya? O de minerales de roca, como son las explotaciones en Estados Unidos, en Australia y en otras partes. Ahora, ¿qué ¿Ya? pasa con con la Empresa Nacional del Litio? Porque así, tal cual como lo anunció el presidente, ya pareciera que todos están dando por hecho que esto lo anuncia por cumplir, porque es una cosa simbólica, pero que probablemente ni siquiera vea la luz, considerando que es un proceso largo, engorroso, tiene que pasar por el Congreso, y si se le puede dar, poner el pie en el acelerador mediante contratos con Codelco y Enami, podrían simplemente avanzar por ahí y dejarlo otro lado, ¿o no? Mira, déjame que te dé mi opinión, Bárbara. Si Codelco y Enami lo hacen bien, ¿para qué necesitamos la Empresa Nacional del Litio? ¿No? Porque un poco la concepción es que Codelco y Enami le van a pasar su poder productivo a esta empresa nacional del litio. Eso no tiene ni pies ni cabeza. ¿Ya? Perdóname que te lo diga. Entonces, esta idea, ¿qué va a hacer la empresa nacional del litio? Bueno, yo planteé en el Senado hace menos de un mes que lo que podía hacer es empezar por el segundo piso, no el segundo piso de la moneda, sino que el segundo piso de la producción de litio, que es por la parte tecnológica. ¿Ya? Porque el Estado sí puede ser importante, digamos, en lograr estos convenios. Los hace Corfo, pero tiene que haber una empresa chilena, ¿ya? O si es que hay una empresa chilena que participe, puede ser la empresa nacional del litio. Haga tecnología, solamente tecnología, no la producción. La empresa nacional del litio no existe, se va a demorar mucho tiempo. Entonces, yo en este momento no le doy un rol mayor a la empresa nacional del litio. Lo que podamos hacer con el litio lo podemos hacer en el corto plazo antes que esta empresa esté formada. lamentablemente no nos queda tiempo, así que muy breve, mirando en lo que estamos y lo que viene. De este anuncio y de los cambios o las matices que se han empezado a incorporar al debate, ¿qué cosas creen ustedes que quedan pendientes de aclarar para que ya definitivamente podamos tener una opinión formada de lo que es esta estrategia y de qué tan eficiente podría ser, en el fondo, si es una buena estrategia o tiene cosas para mejorar? Domingo, y cerramos con Gustavo. Mira, yo como toda propuesta siempre es mejorable, ¿sí? Eso no hay que discutir, siempre puede ser mejorable. Ahora, yo con lo que te comenté, a mí me parece que la propuesta general no es mala, tiene todos los ejes que son importantes que estén. Comunidades, agregación de valor, el tema extractivo, las tecnologías asociadas, de cómo mejorar la producción y cómo ser eh, más productivo frente a las comunidades. Todos esos ejes están contenidos, por lo tanto a mí la propuesta en eso me parece. Estoy súper de acuerdo con lo que dice Gustavo en términos de que lo que yo creo es que efectivamente esta empresa nacional, cuando esta empresa alguna vez esté, ya no van a haber salarios eh, que ¿cómo se llama?, que concesionar. Por tanto, de seguro probablemente, y no es una mala idea, es que esta empresa nacional entre como un agente regulador desde el punto de vista desde la estrategia tecnológica en adelante. Porque a la altura que la empresa esté, los contratos ya se van a... O sea, todos los salarios a esa altura van a estar concesionados seguramente. Por lo tanto, yo creo que hay puntos que mejorar, pero yo creo que son puntos más que nada detalles técnicos que hay que aclarar, más que mejorar, ¿ya? Ser más explícito en algunas cosas. Más que aclarar, claro. De hecho, el Consejo Pueblo de Tacameños también alzó la voz, dijo que no le habían preguntado, están muy molestos, van a tener que conversar ahí O sea, internamente. mira, por eso que el presidente en algún minuto, cuando él parte el anuncio, él lo primero que dice es que antes de cualquier otra cosa, él va a tener una conversación con los pueblos originarios. Ese es un gesto y es un guiño hacia las comunidades, directamente, porque tú sabes que sin la venia de las comunidades, todo esto se cae a pedazos. Entonces, ese paso hay que darlo. Probablemente esa es la razón, no sé, no lo tengo tampoco tan claro, el por qué esto se aplazó, por qué la empresa nacional se aplazó hace un segundo semestre. Pero como sea, a esa altura y después de que eso pase a la Cámara, se discute en el Congreso, van a salir todos los argumentos ahí por haber de la pertinencia de esto respecto a las propiedades, no, todo eso va a pasar un buen rato. Entonces, a mí me parece que eso fue estratégico dejar a Codelco como un ente articulador que representa al Estado en el tema extractivo y que deje paso para que después esta otra figura se encargue de la parte más tecnológica. Así que, a Ya mí, sé que dije que no tenemos tiempo, pero solo Gustavo, si es que puede agregar, porque desde Codelco sí. dicen en las últimas horas que ellos no conocen nada de este negocio. Entonces, ¿qué tan bueno puede ser o qué tan complejo puede ser que ellos están a cargo de generar todas estas negociaciones
si no conocen al detalle este negocio, así como conocen el cobre? ¿Y qué cosas No, no, quedan no. pendientes de la No, estrategia? aquí hay varias preguntas. La primera es que no hay ninguna otra empresa en Chile que pueda hacerlo excepto Codelco, ¿ya? Con SQM. O sea, ellos pueden evaluar proyectos, tienen los departamentos legales, saben del mercado internacional, saben poco de litio, sí, ok, ellos lo reconocen, pero si hay alguna empresa en Chile estatal que pueda hacer esta negociación, es Codelco, ¿ya? En mi opinión. Y por eso yo lo propuse en el Senado. Segundo, y lo propuse antes que lo anunciara el gobierno. Segundo, los pueblos atacameños estuvieron en este seminario en el Senado. Y estaba el gobierno, estaba la ministra. Entonces, digamos, habría bastado con que el gobierno hubiera reconocido lo que habían dicho los pueblos atacameños, que fue muy sencillo. Ahí están las presentaciones ahí. Eh, a lo mejor no lo hicieron. Ok. Ya. Tercero, la estrategia. ¿Qué porcentaje de la estrategia conocemos hoy? 5%. ¿Ya? Que es la línea general, lo general. El 95% está por ser aclarado. Y eso es lo que vamos a ver en los próximos meses. ¿Cómo se va clarificando esta estrategia? ¿Cómo se va transformando en un plan de negocio? ¿Ya? Eso es lo que yo veo, ¿te fijas? Y ese plan de negocio yo espero que sea un plan positivo. El presidente Boric dijo una cosa interesante. Aquí nos tiene que ir bien. Tenemos que avanzar esta industria para ser los primeros del mundo. Está perfecto. Pero ¿cómo podemos ser los primeros del mundo? ¿Es realista esto? Mira, es realista siempre que ocurra una cosa, que no ha ocurrido, que nos pongamos de acuerdo políticamente. ¿Ya? Eso no ha ocurrido. Y hasta que ocurra eso, estamos hablando que un acuerdo político es un acuerdo de la mayoría del país. Por supuesto que no van a estar todos de acuerdo, eso lo sabemos. No es unanimidad, es un acuerdo político. Eso no ha ocurrido. Y yo creo que tenemos que avanzar hacia eso. Soy optimista. Nos quedamos Mira, optimistas entonces, no nos queda otra. mira, yo solo completar lo que se ha gustado. Si en este minuto nadie le ha dicho a SQM que se tiene que ir de donde está. Si es cierto, Codelco no tiene pertinencia técnica, Ya, pero lo que pero se entendió en el SQM va a primer ser la anuncio es empresa que va a que el seguir Estado iba a tomar sacando. control, pues. Entonces, obviamente, que a la escoba y se desplomaron las acciones. Entonces, quizá Pero hubiera eso sido bueno podría tener un suceder. matiz antes de ese impacto. Claro, Hay pero mucho piensa tú por que qué nadie dijo que hablar, SQM se Bárbara. tenía que ir de ahí. Entonces, SQM va a seguir extrayendo desde el Oye, salar. De hecho, SQM ya está en planes de cambio de matriz en términos de extractivas. Por lo tanto, claro. eso va a seguir pasando. ¿Sí? SQM no se va a ir, nadie va a sacar SQM el salar. Eso ya no pasó. Entonces, eso es lo otro, lo que se ha gustado. O sea, en el fondo, ahora el cómo, el porcentaje, las definiciones técnicas, es el camino que nos queda por recorrer. Y yo estoy súper de acuerdo. Eso es un acuerdo político, porque esto de la empresa nacional depende de que pase por la Cámara. Por lo tanto, todo lo otro es. Lo Nos único quedamos concreto esperando es. entonces ese 95% de los detalles, no es menor. Así, Muchísimas así, gracias. por supuesto. Queda mucho por conversar, Bárbara. O sea, vamos a tener que repetir esta conversación, pero de todas maneras, cuando tengamos algo, a lo menos algún porcentaje de ese 95%. Gustavo, Ok, doctor, muchísimas gracias. Que tenga una muy muy bien. buena semana. Mucho gusto, ¿eh? Muy bien, un gusto. Igualmente, tremenda conversación que vamos a repetir, los dejamos comprometidos desde ya. Y a todos ustedes sigan con nosotros, vamos a seguir indagando en esto, por supuesto, que es de tanto interés para Chile y para nosotros aquí en emol.com.